Estamos considerando Amós capítulo 3, versículos 9 al 15. Hoy vamos a cerrar nuestro estudio de esta sección estudiando los versículos 13 al 15 que cierran esta sección donde hemos estado hablando del castigo que viene sobre Samaria, el anuncio de ese castigo. Vimos en el versículo 9 y 10 la invitación a los enemigos para que vean los pecados de Samaria. Vimos en los versículos 11 y 12 el anuncio de la desolación que traerá ese enemigo a Samaria. Y hoy vamos a considerar en los versículos 13 al 15 la descripción de la devastación venidera sobre Samaria. Repito entonces, Amós 3, 13 al 15, la descripción de la devastación venidera sobre Samaria. Y recuerden que a la luz de este texto hemos venido considerando el pecado de la codicia. El pecado de la codicia. Hace 15 días hablamos de ese pecado, la manera como Amós denunciaba la codicia de estos samaritanos. Y bueno, hoy vamos a hablar del pecador desenmascarado, porque en realidad el pecado que se observa es la codicia, pero hay algo más adentro del corazón que la codicia. Es decir, Dios tiene que hacer algo especial acá para que salga a luz en realidad cuál es la situación de estos pecadores. Sí es la codicia, pero en realidad es la idolatría. Entonces, el título para el sermón de esta mañana es El pecador desenmascarado, codicia e idolatría. Leamos los versículos 13 al 15 de Amós capítulo 3. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Con estos 3 versículos llegamos al final de esta sección, con la descripción de la devastación venidera que vendrá sobre Samaria. El juicio sobre la codicia desenmascara el verdadero problema del corazón, al notar que Dios castiga no solo los palacios y las casas lujosas, sino también los altares. Entonces queda en evidencia que la codicia proviene de un corazón idólatra. ¿Notan el asunto? Dios no solo va a castigar casas y palacios lujosos, sino que va a derribar los altares. Entonces hay una relación estrecha entre la codicia y la idolatría. Miren lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced, dice el apóstol, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienzan a listar pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y termina con la avaricia. Y explica, noten, termina enumerando los pecados, diciendo avaricia, y nos explica qué es idolatría. ¿Nota el punto de Pablo? Detrás de la codicia, ¿qué hay? O en otras palabras, la codicia, ¿qué pecado del corazón revela? Idolatría. El término que Pablo utiliza aquí en Colosenses es un término que yo mencioné en unos domingos atrás, es el término griego pleonexia, y yo les dije que los griegos entendían que la pleonexia era mala. La pleonexia era el deseo por tener más, por tener lo que el otro tiene, o incluso por renunciar a aquello que no le conviene. Los mismos griegos paganos reconocían que este era un pecado. Y esta palabra griega es interesante y la encontramos en otros textos de las Escrituras. Y quiero que leamos 3 de estos.
Lucas capítulo 12, versículo 15. Efesios 4, 19 y segunda de Pedro 2, 14. En estos tres textos, además del que ya leímos de Colosenses, se utiliza ese término griego pleurexia, que es traducido codicia. Y noten las asociaciones que en el Nuevo Testamento se hacen a la codicia. Leo primero Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Está hablando Jesús. Guardaos de toda avaricia, o sea, de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Observan eso? O sea, normalmente nosotros pensamos que nuestra vida consiste en lo que tenemos, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo Jesús? Si pensamos así, si pensamos que nuestra vida depende de lo que tenemos y poseemos, eso solo muestra que en nuestro corazón hay avaricia. Está desenfocado en nuestro corazón. Efesios 4, 19, los cuales, describiendo a los paganos, no a los creyentes, Pablo dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra ahí, avidez, es codicia. O sea que la idea de Pablo acá es que se entregaron a una codicia de alcanzar todo tipo de impureza. Note, la codicia es el deseo de alcanzar todo. En este caso, de alcanzar, de agarrar con las manos todo lo que sea impuro. ¿Ven qué tan mala es la codicia según la Biblia? Según el Nuevo Testamento. Y segunda de Pedro, hablando de los falsos maestros, segunda de Pedro 2:14. Aquí Pedro escribe a los falsos maestros: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian, observen ese lenguaje, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia, y son hijos de maldición. Mire, cuando hay alguien codicioso, claro, lo primero que se ve, lo más evidente, es su deseo de poseer cosas. Pero el Nuevo Testamento señala que en realidad eso solo muestra que ese corazón es un corazón insaciable. Es un corazón que no está satisfecho y que por lo tanto va a buscar esa satisfacción, bien sea en las cosas físicas o incluso en la inmoralidad. En cualquier cosa que piense esta persona que va a llenar el corazón. Ahora, recuerden que este es el pecado que está señalando Amós, de los codiciosos de Samaria. Lo que cosecharon estos codiciosos de Samaria fue la destrucción de todos sus tesoros. Y finalmente el destierro, Dios los sacó de su tierra. Pero también iban a cosechar la devastación de sus lugares de culto. O sea, iban a perder todas sus posesiones, pero iban a perder cualquier base sobre la cual pudieran expresar su religiosidad. Eso pasó con los habitantes de Samaria. Pero además, debemos recordar que la cosecha de los codiciosos de entonces, pero también de los codiciosos de hoy, de ahora, es la pérdida de una correcta evaluación de lo que en verdad es valioso. O sea, la codicia ciega el juicio, lo nubla, no nos permite hacer un juicio de valores correctos. Vamos a darle valor a lo que no es valioso y vamos a menospreciar lo que en verdad es valioso. ¿Y sabe a dónde finalmente lleva la codicia? ¿Cuál es el fin último de los codiciosos? La perdición del alma. El codicioso finalmente va a ir a la condenación eterna. Es un pecado terrible. Los codiciosos estarán separados eternamente de Dios porque nunca quisieron reconocer a Dios ni adorarlo. El centro de su adoración eran sus posesiones, era su comodidad, eran sus lujos, era lo que poseían. Ahora, observen el versículo 13 en Amós capítulo 3. Vayamos ya a nuestro texto. Y es interesante que los invitados del versículo 9 ahora son convocados para oír y contar el veredicto final de Dios.
El versículo 13 dice así, Amós 3:13: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. ¿A quién le dice Dios esto? ¿Notan el plural? Oíd y testificad. ¿A quién le está diciendo Dios esto? ¿Sabe a quiénes? A los invitados del versículo 9. Recordemos el versículo 9. Proclamad en los palacios de Adón y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria. Dios había invitado a los paganos para que observaran los pecados de Samaria. Ellos se pararon en los montes de Samaria, ¿recuerdan? Tomaron su libreta de notas, observaron el tumulto de pecados que habían allá, hicieron la lista de todos los pecados de Samaria, se dieron cuenta que los palacios estaban llenos de oro, pero que estaban llenos de pecado, de opresión, de maldad. Y ahora Dios invita a esos mismos, invita a Egipto y invita a Filistea para que escuchen el veredicto y vayan y lo cuenten. O sea, son paganos los que están obrando como testigos, y son paganos los que van a ir a contarle a Samaria cuál es el veredicto de Dios. Qué terrible, ¿cierto? Que Dios utilice aquí a paganos para que vayan y le digan a su pueblo cuál va a ser el juicio definitivo por su cosecha. Es un pecado de codicia. Claro, eso ya está evidente, ¿cierto? Por lo tanto, el castigo va a ser la invasión y la derrota de esa nación. Pero es también un pecado de idolatría. Y ya que es un pecado de idolatría, entonces la sentencia es la muerte, la destrucción de la nación. ¿Qué hicieron los samaritanos? Oprimieron a sus semejantes. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a quitarles todas sus posesiones. Pero ¿qué hicieron los samaritanos? Menospreciaron también a Dios. Codicia, oprimir al semejante. Idolatría, menospreciar a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Los va a enviar a la perdición eterna. Ya que menospreciaron a Dios, ellos van a perder sus almas. ¿Notan qué tan grave es este pecado? Repito. Pero la codicia no solo al final nos va a dejar con los bolsillos pelados, sino que nos va a dejar en la condenación eterna. Tiene cosecha, entre comillas. La codicia tiene cosecha para esta vida y para la otra, pero mala cosecha. Por eso la advertencia tan fuerte de las Sagradas Escrituras. Mire, esto es tan serio que Dios aquí jura por su propio nombre. El versículo 13 dice: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, esa es la firma de la sentencia, como un juez. Cuando declara la sentencia y firma el juez, aquí la firma esta sentencia es el propio nombre de Dios. Y observan el nombre que utiliza acá. Mire, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Y literalmente en el hebreo dice Jehová, el Señor, el Dios de los ejércitos. Reina Valera omitió acá Señor, la palabra Señor que aparece en el hebreo. Eso quiere decir que aquí se juntan los tres nombres primarios de Dios: Señor, Adonai, Jehová, el nombre sagrado, y Dios, Elohim. Eso es raro en la Biblia. Eso es raro en el Antiguo Testamento, que en un versículo se junten los tres nombres de Dios. Dios pone sus tres nombres acá para que entiendan los samaritanos la seriedad del juicio que les viene. Pero no solo encontramos los tres nombres de Dios, sino que aparece uno de los nombres más sublimes de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es? Jehová de los ejércitos. Ese es un nombre maravilloso de Dios en el Antiguo Testamento. Ese nombre, Jehová de los ejércitos, es usado en el Antiguo Testamento para señalar que Dios salía con los ejércitos de Israel. O sea, es Jehová de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? De los ejércitos de Israel. Jehová de los ejércitos significa que él era el comandante en jefe de los ejércitos de Israel, que cuando Israel salía a los ejércitos, el que estaba delante peleando por ellos era él mismo, Dios. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo se usa este nombre, Jehová Dios de los ejércitos, en el Antiguo Testamento? Dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose
y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. O sea, ¿cómo es que David estaba logrando victoria sobre los enemigos de Israel? ¿Era por su capacidad? ¿Era por su inteligencia? ¿Era por su estrategia militar, política? ¿Qué es lo que dice el texto? Todas las victorias de David a favor de Israel eran por causa de Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, si Israel adelantaba en algo contra sus enemigos, no era por ellos, era por causa del Dios que salía con sus ejércitos. De hecho, cuando David peleó con Goliat, ¿saben cuál fue la protesta de David contra Goliat? ¿Saben qué fue lo que le dijo David a Goliat? Le dijo esto: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Nota el nombre de quién sale David a pelear contra Goliat? El nombre de quién David derrota a Goliat es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si no fuera en ese nombre, David no hubiera derrotado a Goliat. Este nombre, Jehová de los ejércitos, era uno de los nombres más antiguos en Israel. Y le recordaba a los israelitas el compromiso irresoluto de Jehová en defender a su pueblo. Dios estaba comprometido totalmente en la defensa de su pueblo. Pero otra vez, la ironía en Amós, ¿cuál es? Otra vez, hemos encontrado una y otra vez las ironías de Amós, ¿no? Las reversiones que Amós hace de toda la teología que encontramos en el Antiguo Testamento. La ironía en Amós es que ahora Jehová de los ejércitos es el que va a destruir a Israel. Ya Jehová de los ejércitos no sale con los ejércitos de Israel. Ahora Jehová de los ejércitos viene con los ejércitos enemigos para que sea destruida toda esa riqueza que habían acumulado con pecado. Dios ya no es el Dios de los ejércitos de Israel. Dios ahora es el enemigo de Israel. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de que Dios ahora sea el enemigo de Israel? Miren en el versículo 14. La causa es esta y solo esta. Dice el versículo 14 comenzando, que el día que castigue las rebeliones de Israel. ¿Cuál es la causa? Las rebeliones de Israel. Sus pecados, sus transgresiones. El pecado siempre va a hacer que Dios sea nuestro enemigo. Siempre. Nosotros no podemos pensar, nunca debemos pensar que entonces si pecamos Dios es nuestro amigo. Que es que Dios es Dios de amor y Él simplemente pasa por alto el pecado. No, estos textos son muy claros, hermanos. Y particularmente entonces en el contexto de Amós, la codicia hace que Dios sea nuestro enemigo. Israel tiene que ser castigado por sus transgresiones, por sus pecados. ¿Cuál es la resolución de Dios? Bueno, son dos resoluciones de Dios. Observenla ahí en el versículo 14 y 15. 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, primero, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Qué es lo que primero que Dios va a destruir? ¿Notan la primera resolución? Lo primero que Dios va a castigar son los altares y el altar particularmente. Pero hay, en segundo lugar, otro foco de atención en cuanto al castigo, versículo 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Primero los altares, primero los lugares de adoración, pero en segundo lugar, ¿qué? Las casas, los lujos, todo lo que ellos atesoraron. La razón, repito, es clara, son los pecados de Israel, son las transgresiones de Israel. Israel se dedicó a hacer pecado, Israel se dedicó a maltratar a sus propios hermanos de fe y de sangre, y Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado siempre debe ser castigado, siempre. Y la manera como Amós presenta que Dios va a castigar ese pecado es a través de la visitación en juicio. En la situación actual de Israel, recuerden, un Israel que decidió romper con Dios, un Israel que ya no andaba con Dios. Este capítulo comenzó diciendo: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Respuesta: Israel ya no está de acuerdo con Jehová.
Ya no anda de la mano con Jehová. Israel tomó su propio camino. En ese contexto en el que Israel violó el pacto, entonces Dios va a visitar a Israel, pero ya no como en el Éxodo para salvación, sino que va a visitar a Israel para tomar cuenta de sus pecados. Recuerden el versículo 2 del capítulo 3. Miren Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras rebeliones. Esa palabra castigaré yo la traduje os visitaré, literalmente significa os visitaré, y es la palabra que vuelve y aparece en el versículo 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, o sea, Dios les está diciendo algo así a los israelitas: ¿saben qué? Prepárense, les voy a hacer una visita. Prepárense. La visita viene pronto. Pero, repito, no es como la visita del Éxodo, cuando Dios dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. Ahora es: he visto el pecado de mi pueblo y tengo que hacerles una visita. ¿Qué tipo de visita es entonces la que Dios va a hacer? Mire capítulo 4, versículo 12. Que debía hacer temblar a los samaritanos, pero también nos debe hacer reflexionar a nosotros, hermanos. Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Samaria estaba preparada para el encuentro con Dios? ¿Qué iba a traer ese encuentro? Juicio. ¿Usted está preparado para el encuentro con Dios? ¿Usted está preparado para esa visita de Dios? Hay gente que dice que cuando el pastor anuncia la visita se arreglan y adornan y arreglan la casa. Le tiene temor a un hombre. Aquí se está anunciando la visita de Dios. Si Dios visitara su casa hoy, si Dios visitara su vida hoy, ¿cómo lo encontraría? ¿Qué encontraría allá? ¿Encontraría la misma situación que en Samaria? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Qué anuncio tan terrible. Debería hacernos reflexionar, temblar. Debería hacer que consideráramos nuestros pecados y tomar una resolución con respecto a esos pecados, solucionar nuestra situación con Dios. Si es que usted aún no ha entendido que necesita encontrarse con Dios, pero a través de un mediador, entonces esta es una invitación a ir a través de un mediador delante de Dios. Porque si Dios nos encuentra en nuestros pecados, entonces no nos espera algo diferente a lo que le pasó a Samaria, pero aún peor. Pero también nosotros, como pueblo de Dios, debemos saber que Dios no pasa por alto nuestros pecados, y que va a haber un momento en que Dios los visite. Va a haber un momento en que Dios venga a nuestro encuentro y Dios va a tratar con nuestros pecados. En el caso de Samaria, la resolución divina o el anuncio de juicio, como dije anteriormente, contiene dos elementos que describen la devastación venidera. Primero, la devastación de los altares, y segundo, la destrucción de las casas lujosas. En ese orden, primero los altares, luego las casas lujosas. Recuerden, hermanos, que el versículo 11 anunció la destrucción de las fortalezas y de los palacios, es decir, los centros de poder y de gobierno. Ahora el juicio desciende a los propios habitantes, particularmente a los codiciosos que describió en el versículo 12. Esos codiciosos que van a tratar de escapar con una pata de una cama importada. Esos codiciosos que van a tratar de escapar con un pedacito de manta importada de Damasco. Contra esos codiciosos viene el juicio de Dios. Dios va a destruir sus lujos. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es la relación entonces entre los altares y los edificios que van a ser destruidos? O sea, ¿por qué el juicio no solo es contra las casas de lujo? ¿Por qué el juicio no es simplemente contra las casas de marfil? ¿Por qué Dios aquí relaciona las casas con los altares? ¿Es que hay algún tipo de asociación entre los altares y las casas que ellos tenían? Eran dos lugares diferentes. Los altares eran lugares de adoración. Sus casas eran donde ellos reposaban y disfrutaban de sus lujos, obtenidos con un lucro infame. Repito, la pregunta es esta:
¿qué relación hay entre los altares y los edificios que van a ser destruidos? Bueno, para mí la respuesta es doble. Principalmente, la codicia siempre revela un problema de idolatría. Principalmente, repito, la codicia siempre revela un problema de idolatría. Entonces, si la codicia revela un problema de idolatría, no es suficiente con destruir las casas, no es suficiente con destruir los lujos. ¿Qué tiene que destruir Dios? Los lugares donde practican la idolatría. Y secundariamente, el uso de los altares por parte de los israelitas mostraba su hipocresía religiosa. Repito, secundariamente, el uso de los altares por parte de los israelitas mostraba su hipocresía religiosa, es decir, ellos estaban pecando y cómo trataban de transar con Dios, cómo trataban de acomodar a Dios, yendo a adorar a sus altares. Y Dios no iba a tolerar eso. Dios tiene que desenmascarar totalmente a estos pecadores. En cuanto a lo primero, queridos hermanos, la asociación que hay entre codicia e idolatría, es importante entender que nuestra identidad se expresa en lo que adoramos y cómo lo hacemos. O sea, ¿quieres saber algo de una persona? Mira en qué ocupa su tiempo y en qué ocupa sus energías. Eso revela qué es lo que hay en su corazón. Busquen en su Biblia Salmo capítulo 115, versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿De qué está hablando? De los ídolos. Mira el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y empieza a describir los ídolos que hacen los hombres. Y en el versículo 8, entonces, repito, dice, semejantes a ellos, semejantes a los ídolos que se fabrican, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, mira lo que alguien adora y sabes qué tipo de persona es. Esto necesita explicación, porque cuando hablamos de adoración, uno simplemente se imagina altares, ¿cierto? Uno simplemente se imagina imágenes donde la gente está arrodillada frente a las imágenes. No nos engañemos a nosotros mismos. Nuestra alabanza y adoración revela un ADN mayor que nuestra ciudadanía, nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra personalidad o cualquier otro aspecto de nuestra identidad. O sea, ¿quién eres tú? ¿Sabes de qué depende? ¿De qué adoras? No depende si eres colombiano. ¿Quién eres tú? No depende ni siquiera de tu personalidad, de tu llamado, de tu vocación. Esas son cosas secundarias que se desprenden de cuál es el objeto de adoración, de lo que está en tu corazón. Déjame explicarlo más claro aún. Pregúntate esto: ¿en qué gastas tus fuerzas? ¿En qué gastas tus capacidades? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu tiempo? Respóndetelo honestamente. No es para mí. Es una evaluación para ti. Y la respuesta que des a eso, y sé que la tienes, revela cuál es tu fuente de confianza, y precisamente ese es tu Dios. ¿Cuál era el caso de los samaritanos? ¿Cuál era el Dios de los samaritanos? ¿Qué era lo que revelaba todo lo que vieron, lo que se observó desde los montes de Samaria, lo que anotaron los filisteos y los egipcios? Ese desenfreno por obtener, por acumular riqueza, mostraba que el objeto de adoración de ellos era la comodidad, eran las riquezas, eran las posesiones. En eso precisamente ellos confiaban. Todo su esfuerzo, todo su tiempo, toda su energía estaba abocada al obtener cada día más. ¿En qué gastas tus fuerzas? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu energía? Insisto, respóndetelo honestamente. Porque esa es la única manera de desenmascarar a nuestros ídolos. De sacarlos del corazón, de mostrarlos. Y claro, no necesitamos crear un altar para ser idólatras. Porque todo lo que hacemos revela una sumisión y adoración a ese objeto o a esa persona que se ha posesionado de nuestro corazón. Nos arrodillamos al ídolo.
no físicamente, pero sí en todo lo que hacemos. Tauser dijo al respecto, y pensando en lo que sucedía en su época, decía él, pero el aspecto más alarmante, hablando del cristianismo, pero el aspecto más alarmante es que nuestras ganancias son casi todas externas y nuestras pérdidas enteramente internas. ¿Escucharon eso? Les repito, el aspecto más alarmante es que nuestras ganancias son casi todas externas y nuestras pérdidas enteramente internas. Y puesto que la calidad de la religión se ve afectada por las condiciones internas, es probable que nuestras supuestas ganancias no sean más que pérdidas repartidas en un campo más amplio. ¿No será que estás ganando mucho externamente, pero estás perdiendo mucho espiritualmente? Esa era la situación de los codiciosos de Samaria. Su codicia revelaba claramente un problema de adoración falsa, pues habían puesto su confianza en las riquezas, en las posesiones y en el lujo. El Dios de esos samaritanos era el placer y la comodidad. Entonces sus altares tenían que ser destruidos. No simplemente quitarle las posesiones, tienen que ser destruidos los altares. Pero en nuestro caso, que seguramente también tenemos ídolos en el corazón, esos ídolos tienen que ser desenmascarados y derribados. Y queridos hermanos, si no lo hacemos nosotros, Dios sí lo va a hacer. Escuchen estas palabras de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No pedimos por nuestro bien espiritual, pedimos es por nuestro bien material, por nuestro bien físico. Nos preocupamos por nuestras ganancias externas cuando estamos perdiendo nuestra alma. Y Santiago entonces continúa diciendo esto: oh almas adúlteras. Note la asociación de la codicia con la idolatría. Acaba de denunciar la codicia y ahora dice: oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y escuchen esto, hermanos: si nosotros no hacemos algo con relación a nuestros ídolos del corazón, Dios lo va a hacer. Santiago dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Si Dios envió a Siria para destruir los altares y las casas de los samaritanos, ¿qué no va a hacer en nuestro caso para rescatarnos de la idolatría? Va a doler, pero va a ser para nuestro bien. Dios no va a luchar, Dios no va a compartir nuestro corazón con Dios. Pero es mejor que nosotros actuemos, ¿no? Antes que Dios actúe. Es mejor que escuchemos la amonestación de Dios y entonces trabajemos en esos ídolos que hay en nuestro corazón. Y si ese ídolo es la codicia, es el momento de hacer algo. No esperemos a que Dios haga lo que hizo con Samaria. Pero en segundo lugar, hermanos, hay una asociación también entre la codicia y la idolatría, y es el hecho de que el culto de esos israelitas era solo una máscara o un somnífero para acallar su conciencia cauterizada. Es decir, ¿saben por qué iban a adorar los altares ellos? ¿Saben qué pretendían yendo a los altares ellos? Pretendían que Dios pasara por alto sus pecados. Tenemos un dicho en Colombia: el que peca y reza, empata. Y eso está muy arraigado en nuestra conciencia, ¿o no?
Aún nosotros como cristianos, aún nosotros que hemos sido influenciados por la palabra de Dios, seguramente eso por allá, ese rezago está en nuestra conciencia. Y nosotros pretendemos que podemos estar abocados al pecado, pero como venimos a la iglesia, pero como nos reunimos con los hermanos, pero como damos nuestra ofrenda, entonces pues Dios no nos va a tratar tan fuerte. Dios nos va a hacer pasito. Eso pensaban ellos, que podían vivir impíamente, pero que como cumplían religiosamente en sus altares, entonces Dios no iba a mandar el juicio. Amós tiene que desenmascarar esa hipocresía. Y miren cómo lo hace en el capítulo 5. Vayamos a Amós capítulo 5, versículos 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Y no busquéis qué? A Betel. ¿Qué era Betel? Lo nombró acá en nuestro texto, el que estamos estudiando. Dios va a destruir Betel. ¿Saben qué era Betel? El altar más famoso de Israel. Fue el altar que construyó Jeroboam primero, para que los israelitas no fueran a Jerusalén a adorar. Construyó un altar en Betel para que fueran a adorar allá. Era el centro de oración más preciado, más amado por los israelitas. Y mire, Dios les dice: no busquen a Betel, ni entréis en Gilgal. Gilgal era otro lugar de adoración muy famoso desde la época de Samuel. Ni paséis por Berseba. Berseba era tan famoso que incluso en la época de los patriarcas allá se adoraba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma si Anabel en Betel, quien lo apague. Y escuchen esto al final de ese capítulo, porque este capítulo comienza de esa manera con la destrucción de los altares y termina también en el versículo 21 al 27 con la misma idea. Mire, Amós 5:21. Aborrecí, es Dios hablando. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Escuchan lo que está diciendo? Contextualicémoslo, traigámoslo a nuestros días. Dios está diciendo: mire, ¿saben qué? Aborrezco cada vez que ustedes se reúnen. Esos cultos dominicales que ustedes hacen los abomino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Miren lo que sigue diciendo el texto ahí en Amós: y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Tremendo. Es como si Dios nos estuviera diciendo a nosotros: si ustedes no están viviendo en justicia, si ustedes no están viviendo en piedad, si ustedes simplemente tienen una máscara de religiosidad, cada vez que ustedes se reúnen, cada vez que ustedes cantan, cada vez que ustedes ofrendan, cada vez que ustedes hacen un culto el domingo, todo eso produce mi asco. Ni pretendan que lo voy a recibir. Esto es muy duro. Esto es muy fuerte, hermanos. Los hombres siempre trataremos de enmascarar nuestra impiedad con algo de religiosidad. Siempre, eso está metido en nuestro ADN. Siempre. Incluso Jesús tuvo que combatir contra ese espíritu fariseo, ¿no? Les dijo a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que, hermanos, no nos engañemos ni intentemos engañar a Dios con nuestra máscara de piedad. Más bien, hagamos como el apóstol Pablo y renunciemos a nuestras propias obras religiosas para vivir una verdadera santidad que proviene de la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Mire cómo lo expresa Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Porque Pablo vivió en ese mismo engaño. Pablo vivió. Pablo fue fariseo por un tiempo. Y Pablo también fue presa de ese engaño, de pensar que podía ser impío pero a la vez agradar a Dios
con una máscara de religiosidad. Hasta el día que Dios arrancó la máscara y salió la verdadera realidad. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está diciendo, guárdese de los fariseos. Todos esos calificativos describen a los fariseos. Porque nosotros, los cristianos, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo que confiar en la carne. Vea el espíritu fariseo de Pablo ahí. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Escuchen esto: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor en la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, religiosamente, como era este Pablo. Pero delante de Dios, ¿qué era? ¿Qué era delante de Dios? Dios un día le quitó esa máscara farisea a Pablo. Y entonces mire la confesión de Pablo acá. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo y sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué comprendió Pablo? ¿Cuál fue el entendimiento al que llegó Pablo? Pablo comprendió que no podía engañar a Dios con su fariseísmo, que lo mejor que él podía hacer era reconocer su idolatría, quitarse la máscara y decirle a Dios: Dios, yo soy un hipócrita, soy un pecador, eso es lo que soy. Todo lo que he intentado hacer de este tiempo es vivir con apariencia delante de ti. He engañado a los demás, pero no he engañado a Dios. Eso fue lo que Pablo reconoció. Pero también Pablo reconoció que en él mismo no había poder alguno para obtener la justicia que Dios demandaba. Y eso inmediatamente lo llevó a refugiarse en Cristo. De manera que Pablo no solo fue librado de la hipocresía, Pablo no solo fue librado de la codicia, sino que Pablo tuvo una justicia que Dios sí recibe, una justicia verdadera y plena, que es la justicia de Jesucristo. Pero además, ¿saben qué, mis queridos hermanos? Pablo tuvo el mayor tesoro que hay en el universo: el conocimiento de Cristo, la persona de Cristo. Si de codicia se trata, ¿por qué no codicias lo mejor? ¿Por qué te satisfaces con las migajas del mundo? Si de codicia se trata, estos pobres samaritanos se quedaron simplemente con casas de lujo. ¡Qué miseria, qué tristeza! Unas casas que finalmente fueron destruidas por los samaritanos. ¿Notan el engaño de la codicia? ¿Notan la ceguera del codicioso? ¿Notan el destino de aquel que está abocado a la codicia y la idolatría? ¿Sabe? El codicioso y el idólatra finalmente se quedan sin el pan y sin el queso. El codicioso e idólatra finalmente se va a quedar sin sus lujos por los que dio toda su vida, y se va a quedar sin su alma, que fue la que sacrificó para obtener todos esos lujos. Ese fue el resultado en la vida de los samaritanos. Definitivamente toda codicia tendrá su fin, toda, pero es un fin amargo y desolado. Es así, hermanos. No hay un fin alegre para el codicioso, no lo hay. Las riquezas y las posesiones serán consumidas por el fuego o por el polvo, y el codicioso será castigado por causa de su idolatría en el lago de fuego que arde eternamente.
Samaria fue destruida en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Esas casas fueron quemadas, arrasadas. Los altares fueron destruidos. Esos codiciosos de Samaria, que eran idólatras, recibieron su pago merecido. Pero déjenme decirles que lo que recibió Samaria es solo un pálido reflejo de la sentencia definitiva e irrevocable que va a caer sobre todos aquellos que no renuncien a su pecado de codicia e idolatría. Sobre todo aquellos que no acudan al único medio de salvación que Dios ha provisto, su Hijo Jesucristo. El libro de Apocalipsis advierte: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es la única manera de entrar al cielo, la única manera de entrar por la ciudad. Lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Pero Apocalipsis dice: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Para los samaritanos ya no hubo tiempo. Ellos endurecieron su corazón a la predicación de Amós. Taparon sus oídos. Estaban ciegos totalmente por su codicia, y su idolatría había gobernado todo su corazón. Pero nosotros todavía tenemos tiempo. El juicio de Dios aún no ha llegado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu codicia e idolatría?